Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Vamos a resolver ejercicios de la sesión 5.2, la integral definida del libro de Cálculo Trascendentes Tempranas, octava edición de Jane Stewart. Ejercicio número 3 de la sesión 5.2, página 388. El problema es el siguiente. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 4, 0 menor o igual que x menor o igual que 3, determine la suma de Riemann con n igual a 6, tomando los puntos finales derechos como los puntos muestra. ¿Qué representa la suma de Riemann? Ilustre su respuesta con un diagrama. Dado que a es igual a 0 y b igual a 3, en los intervalos que nos da el ejercicio siempre el menor corresponde a A y el mayor corresponde a B. Y n corresponde a 6. El ancho de su intervalo es la fórmula delta x igual a b menos a sobre n. Reemplazando, 3 menos 0 sobre 6 es igual a 0.5. La suma de Riemann para puntos finales derechos es la siguiente. R, n como su índice, R corresponde a puntos finales derechos y n corresponde al número de sus intervalos. Eso que es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función f de x sub i por delta x. Entonces, R, n corresponde a 6, son 6 subintervalos, igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, que corresponde a 6, de la función f de x sub i por delta x. Como delta x es una constante, esta constante pues sale de la sumatoria como un factor. Me queda entonces delta x, que multiplica la sumatoria desde igual a 1 hasta 6 de la función f de x sub i. Para hallar esta función f de x sub i, vamos a construir una tabla de 3 columnas y de 8 filas, donde la primera fila, el encabezado corresponde a los títulos. Entonces, primera columna es I, este es su índice I, y la segunda columna corresponde a XI, que corresponde a esta expresión XI, y la tercera corresponde a la función f de xi igual a x al cuadrado menos 4. La tomé de esta función, aquí lo que hice es reemplazar la x por xi. Y va desde 1 hasta 6, que aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. XI, ¿cómo se calcula? Los puntos extremos de la derecha son con la siguiente expresión. XI es igual a XI menos 1 más delta X. Siempre X0 o X sub 0 corresponde siempre al valor menor del intervalo, o sea, corresponde a A, que sería en este caso 0. Entonces, el primer valor que corresponde a X1 sería entonces XI menos 1, pero como I vale 1, 1 menos 1 me da 0, o sea que esta expresión corresponde a X0 y X0 corresponde a 0. 0 más delta X, que corresponde a 0.5. 0 más 0.5 igual a 0.5. Entonces X1
corresponde a 0.5. Aquí iría entonces en esta casilla el valor de 0.5. x2 es igual a x2 menos 1, que sería x1, que nos dio 0.5, más delta x, que es 0.5, igual a 1. Este 1 aquí se coloca. Siguiente valor, x3. El anterior valor, que sería 1, siempre esto corresponde al anterior valor. Es decir, 1 más 0.5 igual a 1.5. x3 corresponde a 1.5. Aquí lo colocamos. Siguiente valor, x4 igual a 1.5, que será este valor, más 0.5 igual a 2. Esto se coloca en la siguiente casilla. x5 sería 2 más 0.5 igual a 2.5. Aquí colocamos el 2.5. x6 sería este valor, 2.5 más delta x, que es 0.5, igual a 3. Ese sería el valor de xy. Otra forma de hallar ese valor es tomando x1, que es 0.5, aquí lo colocamos, y vamos sumando 0.5 a ese valor. 0.5 más 0.5 sería 1. Más 0.5, 1.5. Más 0.5, 2. Más 0.5, 2.5. Más 0.5 es 3. Ahora hallemos el valor de la función para cada valor de x u y. Entonces reemplacemos la x u y en esa función. Hallemos f de 0.5, que es igual a 0.5 al cuadrado menos 4. Eso me da menos 3.75. Siguiente valor, f de 1 e igual a 1 al cuadrado menos 4 igual a menos 3. F de 1.5 al cuadrado menos 4 igual a menos 1.75. Para 2, f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 4 es 0. Para 2.5, f de 2.5 igual a 2.5 al cuadrado menos 4 igual a 2.25. Y finalmente, cuando x sub i vale 3, f de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 4 igual a 5. Esta es la forma de hacer el ejercicio usando una tabla de ayuda para hallar los distintos valores de f, x, y. Vamos a hacer el ejercicio ahora usando la calculadora que tenga la opción tabla. Vamos entonces a irnos a una calculadora con esa opción. Aquí está la calculadora. F de x 991 es plus, que tiene la opción de tabla. Entonces vamos a generar la opción tabla. Para ello vamos entonces a digitar la opción tabla. Me voy por mode, me voy por la opción 7, que es tabla. Digitamos el 7. Aquí genera el f de x, que es la función, y vamos a colocar la función x al cuadrado menos 4. En estas calculadoras la x siempre es con la tecla donde aparezca la x, que justamente esta tecla está en rojo. Por supuesto, hay que quitar la tecla alfa. Quitamos la tecla alfa y enseguida la tecla donde está la x. Alfa, x elevado al cuadrado menos 4. Y el igual. Ahí se generó la función, verifiquemos que esté correctamente bien digitada, bien escrita, y el igual. Estar, ¿a partir de qué valor se va a comenzar a tabular? A partir de 0.5. Entonces digitamos el valor correspondiente a 0.5, que corresponde a x1. Entonces 0.5 se digita el igual en
final, ¿hasta dónde se va a construir la tabla? Se va por, entonces vamos a digitar el último valor, que sería el 3, que corresponde a I6. Entonces cuando I vale 6, o sea, X6 pasos, ¿cada cuánto se va a tabular? Se tabula de 0.5 en 0.5, entonces sería, digitamos 0.5 y el igual. Y aquí aparece la tabla. Para 0.5 corresponde menos 3.75. Con el cursor me voy desplazando. Entonces, para 1 corresponde a menos 3. Para 1.5 corresponde a menos 1.75. Para 2 corresponde a 0. Para 2.5 corresponde a 2.25. Para 3 corresponde a 5. Esa es la forma de construir la tabla usando la calculadora. Bien, ahora entonces vamos a hallar la sumatoria de d igual a 1 de la función f de x sub i hasta 6. Sumamos estos valores numéricos, los sumamos y obtenemos entonces la suma, que sería menos 1.25. Entonces, retomando la ecuación, R6 aquí es igual a delta x, que multiplica a la sumatoria de d igual a 1 hasta 6 de la función f de x sub i. Reemplacemos, delta x equivale a 0.5 por la sumatoria, que corresponde a menos 1.25, y eso nos da un valor de menos 0.625. Esa es la respuesta usando los puntos finales derechos como los puntos muestra. Ahora me dice el ejercicio que representa la suma de Riemann. Ilustre su respuesta con un diagrama. Vamos a graficar la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 y también los rectángulos que se generan cuando tomamos los puntos finales derechos con 6 subintervalos. Vamos entonces a utilizar GeoGebra para hacer el gráfico y los rectángulos. Digitamos GeoGebra en el buscador y se espera una cantidad de opciones. Me voy por la primera, que es GeoGebra clásico. Me voy por esa opción. Aquí ya se despliega la herramienta, el software, y aquí vamos a digitar la función, que es x al cuadrado menos 4. Y es igual, me apoyo en el teclado, y es igual a x elevado al cuadrado menos 4. Y aceptar. Esta es la función. Aquí se aprecia la función. Ahora vamos a colocar en la siguiente zona, coloquemos la suma de los rectángulos con puntos extremos a la derecha. Digitamos suma, aquí se despliegan varias opciones. Me voy por sumar rectángulos, que generalmente aquí esta opción, sumar rectángulos, y aquí coloquemos en esa opción función, que corresponde a f. Aquí GeoGebra le damos como f esa función. Extremo inferior corresponde a 0, que corresponde a a. Extremo superior, el valor de b, que corresponde a 3. Número de rectángulos, el 6, son 6 por todos 6 rectángulos, y la posición del rectángulo, como son puntos extremos a la derecha, se digita el número 1 y aceptar. Y aquí aparece entonces nuestra gráfica. Aquí aparece la respuesta, que es menos 0.63. Aquí lo está tomando con 2 decimales. Esto aquí se puede ampliar. Se puede aquí ampliar. Y esta sería entonces nuestra función. Esta es. También podemos aquí decirle a GeoGebra que los puntos me los genere de 0.5 en 0.5.
que la división sea de 0.5 en 0.5. Entonces por ahí me voy aquí a propiedades, otra vez propiedades, y aquí en básico, aquí se llega en básico, aquí en el eje Y, en el eje X le decimos que las distancias, aquí están por defecto el 1, le colocamos 0.5. Y eje Y lo mismo. Eje Y también, si queremos que sea en 0.5, también aquí colocamos en el eje Y 0.5. Y ahí aparece entonces ahí está, este es nuestro gráfico. Ahí aparece. Y ahí aquí está el área, mire, aquí está el área, que la puedo colocar en cualquier parte. Y quiero que me la muestre con 3 decimales o con más decimales. Entonces aquí me voy nuevamente por propiedades. Propiedades nuevamente, de aquí el redondeo, que sea por ejemplo con 3 cifras decimales. Ahí aparece. Y que tamaño de letra sea más grande, por ejemplo que sea en 18. Y queremos que los ejes y estos valores sean mucho más grandes. Aquí le decimos que me muestre únicamente, acá me muestre en básico nuevamente, en básico que en negrita los ejes y esta etiqueta sea también en negrita. Y aceptar. Y digamos también aquí que en propiedades el eje X solo me muestra la dirección positiva. Esta F la puedo mover a cualquier parte. Ahí está nuestra área. Y quiero esta área cambiarla como A mayúscula. Entonces simplemente aquí digitamos, me posiciono sobre esta área y cambiamos esa A minúscula por A mayúscula. Vamos aquí a renombrar y esa A por A mayúscula. Y ahí aparece entonces nuestra área. Esta sería entonces nuestra gráfica para puntos extremos a la derecha. Aquí está el gráfico de la función, el eje X, el eje Y y la función. Noten que los rectángulos que se trazaron, se dibujaron, siempre la parte superior, lo que están por encima del eje X, la parte superior, corresponden siempre al extremo derecho. Mientras que los rectángulos que están por debajo del eje X, la parte inferior de cada rectángulo, la esquina derecha coincide con la gráfica. Entonces, la suma de Riemann representa la suma de las áreas de los rectángulos arriba del eje X menos la suma de las áreas de los 3 rectángulos bajo el eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. ¿Qué indica esto? Que sería la suma de estos dos rectángulos, los que están por encima del eje X, A1 más A2, menos la suma de estos 3 rectángulos, A3, A4 y A5. Decimos que R6 es igual a A1 más A2 menos la suma de estos 3 rectángulos, A3 más A4 más A5. Entonces, ¿a qué es igual R6? La base es 0.5 por la altura del primer rectángulo que está por encima del eje X, la base es 0.5 por esa altura, que corresponde a 2.25, más el área del siguiente rectángulo, base 0.5 y altura corresponde a 5, que sería justamente estos valores, 0.5 por 2.25 más 0.5 por 5, menos el área que está por debajo del eje X, sería entonces base 0.5, la altura correspondiente a A3 es 3.75 más el área 4, base 0.5 y altura corresponde a 3
más el área 5, que sería base 0.5, y altura es 1.75. Sumando estas dos áreas, daría entonces 3.625, y sumando las áreas que están por debajo del eje X, sumando estos productos, daría 4.25, y haciendo la resta nos da menos 0.625. El área corresponde a menos 0.625. Aquí lo hicimos usando áreas, aquí lo generó GeoGebra, y aquí lo hicimos mediante la tabla. Deben ser exactamente las mismas respuestas. Así es que se resuelve ese tipo de ejercicios. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com, o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.